¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy feliz sábado. Es un gusto estar un comienzo de sábado más, un viernes de noche juntos, junto a ustedes también, para eh, estar en comunión, para abrir la palabra de Dios, para saludarnos, ver cómo estamos. Y bueno, hoy estoy con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Roberto, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contento de poder hacer esta lección contigo. Y estoy muy emocionado porque es una nueva lección, ¿verdad? Empezamos un nuevo trimestre después de 6 meses de venir estudiando un mismo tema, que era el tema de los pactos, que bueno, todavía estoy un poco reflexionando en todo eso, estuvo tan bueno, ¿no? Que queda bastante tela para cortar, pero como Mm, decías, comenzamos un nuevo trimestre donde vamos a estudiar un tema también fundamental, ¿no? Es como que hemos tirado, como se dice acá en Argentina, hemos tirado toda la parrilla los primeros trimestres para estudiar los temas más profundos, por así decirlo. ujú. Sí, sí, y ahora esto es un tema, ¿verdad? Este nuevo trimestre es un tema del agape de Dios, ¿verdad? Del amor agape de Dios, y vamos a estar reflexionando bastante sobre esto. La Biblia nos habla mucho acerca de esto, y aunque parece a simple vista podría parecer un tema, eh, qué sé yo, no tan profundo. Sí, a la verdad que es sencillo, pero a la vez profundo, ¿no? Y hermoso, y el estudiarlo va a traer mucha recompensa. Así que los animamos a que vean el folleto, ¿verdad? Por ahí que lo descarguen si todavía no lo tienen, y que lo estudien, porque de verdad que hay mucho para tomar y para incorporar a nuestra vida, dado que el tema del amor de Dios, en mi experiencia ha cambiado mi manera de vivir, ¿no? Mi manera de ver las cosas, mi acercamiento hacia ciertas situaciones, este, y sobre todo, me ha permitido conocerle mejor. Así que, por ahí animamos a todos para que también tomen este folleto y lo hagan motivo de estudio diariamente, si es posible, y semanalmente, para que nos acompañen siempre por aquí. Sí, es así como decís, un tema a veces un poco subestimado, ¿no? Porque tanto se habló, pero termina Ujú, sucediendo que se habla mucho y después se termina comprendiendo poco, ¿no? Yo me acuerdo que de chico me quejaba mucho cuando predicadores hablaban sobre el amor y yo quería profecías y quería el fin del mundo, ¿no? Pero me pasa como a vos cuando estuve revisando esta lección, que de hecho, sea de paso, vamos a agradecer a Daniel, que él puso su tiempo para preparar lo que fue este trimestre, y después, bueno, distintas personas hemos colaborado ahí para revisarlo y editarlo, y uno termina aprendiendo muchas cosas que en realidad estaban confusas, ¿no? Uno sí, sí, que a veces nos sacuden nuestra forma de ver las cosas por completo, ¿no? Sí, algunas características que pensábamos que eran buenas en el amor, en realidad quizás no lo son tanto, y hay otras que se nos escapaban, y en definitiva tiene todo que ver con el conocimiento de Dios, ¿no? Recordando Ujú, siempre Juan 17:3, es la vida eterna que te conozcan, y conocer las ujú, características de lo que es Dios, de lo que es su amor, es fundamental en nuestra salvación. Así que, como decía Carlos, pueden descargar de tiempo de reunión de la página.com, pueden descargar el folleto, incluso con hay varios tipos o varias formas, varios tamaños, ¿no? Que pueden descargar, no solo para leer en PDF, sino también para imprimir, ¿no? Tienen las portadas también, que agradecemos ahí a Jonathan y a su grupo de trabajo, que siempre diseñan tan buenas portadas a color, pueden imprimirlo, anillarlo y tener un lindo folleto que incluso siempre digo lo mismo, ¿no? Estos materiales están muy buenos para poder después regalar o para poder usar a manera de estudio bíblico, porque ustedes han visto que el formato siempre es el mismo, son preguntas que vamos respondiendo con textos bíblicos.
así que es ideal también si tenés algún grupo pequeño o algún amigo, querés dar estudios bíblicos, no sabés por dónde comenzar, podés ir descargando los folletos de tiempo de reunión desde que hemos comenzado esta nueva etapa con los principios de interpretación bíblica, con estudio de la divinidad, con el tema de los pactos, también había ahí de Apocalipsis, y bueno, ni hablar con esta, ¿no es cierto?, del ágape de Dios. Y bueno, antes de orar, queríamos recordarles también que estamos a muy poquitos días, a 2 semanas, ¿sí? 15, 16 días de lo que es la fiesta de los tabernáculos. De hecho, ahí estábamos hablando un poco con Carlos fuera de cámara, que estás preparando todo ya para viajar, ¿verdad? Con tu familia. Sí, ya pronto estamos, en una semana estamos saliendo, estamos llegando ya a Argentina en una semana, así que vamos a estar allí compartiendo primero con algunos de ustedes y luego viajando para lo que va a ser la fiesta, así que muy, muy animados, muy contentos de poder hacer esto. Hace 2 años que no nos vemos, así que en persona, así que va a ser lindo poder reunirse con los hermanos ya conocidos y con nuevos hermanos también por conocer. De verdad que es una experiencia muy linda ese poder conocer a nuevas personas que se reúnen, ¿verdad? Y lo hacen ¿verdad? Con la misma intención que uno lo hace, buscando bendición, buscando aquello que Dios ha provisto para que nosotros seamos bendecidos y cuando se experimenta la fiesta, ¿verdad? Donde estamos todos juntos en un mismo espíritu, buscando recibir la palabra de Dios, o sea, teniendo eso como meta, como propósito, orando juntos, etcétera, es como que uno comienza a disfrutar, a gustar un poco de lo que va a ser el cielo, donde estemos todos juntos adorando a Dios, ¿verdad? Que recordamos el versículo que ¿verdad? De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne delante del Señor, pues esto es una convocación que el Señor ha provisto para que sus hijos, ¿verdad? Toda carne venga delante de Él y Él bendecir a sus hijos y eso es lo que anhelamos, esa bendición especial que Él tiene. Y van a estar acompañándonos personas de diferentes lugares, que también tenemos muchas ganas de conocer por primera vez en persona. Así que sí, mucha expectativa y mucha alegría de que pronto vamos a vernos. Quizás es tanta la emoción de vernos que nos adelantamos un poquito a 2 fiestas que vamos a disfrutar primero, que son la fiesta de las trompetas del 4 al 5, o sea, el viernes que viene. No, perdón, este viernes, como estamos grabando esto entre semana, a veces cuesta acomodar la mente, Sí, pero precisamente ahora, en este exacto, momento que ustedes están viendo el video, estamos comenzando eh, el día de las trompetas. exactamente, que es el novilunio, ¿no? Del mes 7. Ajá, mm, Y es un día de santa convocación, es un día de Shabbat, o sea, tenemos un doble Shabbat, es un día muy, muy, muy especial, eh, vamos a donde tener, vamos a tener, ¿verdad? Transmisión en la mañana, sábado en la mañana y sábado en la tarde. exactamente 9 de la mañana, eso estoy seguro porque me toca a mí compartir ahí un tema, y después creo que es a las 5 de la tarde Argentina, si es como siempre, vamos a estar ahí compartiendo ese programa estilo podcast donde vamos a seguir charlando, ¿no? Supongo lo que veníamos haciendo, digo supongo porque no lo hemos conversado todavía, pero era la planificación, así que vamos a tener un sábado muy, muy bendecido, y después el domingo 13 por la tarde-noche, cuando se ponga el sol, ¿sí? Comenzando el día lunes 14, tenemos lo que es el día de expiación, lo que es Yom Kippur. Eh, Ahí vamos a tener que hablar, a ver si hay alguna transmisión o no, porque Carlos va a estar acá en la ciudad donde yo vivo, donde vive Daniel, y seguramente vamos a estar reunidos también, todos juntos. Así que bueno, estén atentos a nuestras redes y demás para saber si va a haber algún tema en vivo ese día, si vamos a transmitir algo. Y después, obviamente, hablábamos de la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, que es desde el viernes 18 por la noche, cuando se pone el sol, ya para el sábado 19, hasta el sábado 26, esta hermosa fiesta de la que hablaba Carlos, donde acá tenemos
este diseño tan lindo que hizo Leandro, donde vamos a tener un lema, ¿no es cierto? A cara descubierta, ¿sí? Conociendo a Dios a cara descubierta, sin velo, sin nada en el medio. Eh, no es que pequemos de arrogantes, ¿no? Con el nombre de que acá en la fiesta lo vas a conocer, sino que es un deseo, ¿sí? Los temas bíblicos que queremos tocar tienen que ver justamente con conocer a Dios a cara descubierta. Y como decía Carlos, ¿no? Vamos a estar contando ahí con la presencia, por ejemplo, de Adrián Evans, que viene de Australia, eh, Néstor, que ustedes lo están viendo ahora en tiempo de reunión, viene desde Perú, Jonathan y Carlos de Puerto Rico, Juan Berganzo también viene de Puerto Rico, eh, algunas personas de Colombia también, así que va a ser una fiesta muy, muy bendecida, pero lo importante de todo eso es que todavía estás a tiempo, ya sea que estés en Argentina o que vivas en otro lado. Obviamente es más difícil vivir en otro país, pero si tenés las posibilidades económicas, todavía estás a tiempo, todavía hay lugar para que puedas inscribirte, anotarte. Queremos conocerte, queremos recibir a todos los que tengan ganas y siempre hablamos, ¿no? Que esto no es un gasto, el Señor ha provisto eh, para que podamos trabajar durante todo un año y apartar, ¿no es cierto?, un dinero eh, a utilizar justamente en esta fiesta donde muchas personas de diferentes lados se reúnen en un lugar y estamos poniendo bienes en el cielo, ¿no? Tesoros en el cielo, porque es de una bendición que solamente aquellos que lo hemos estado practicando sabemos de lo que estamos hablando y es tanto el gozo que se vive que queremos compartirlo, queremos que otros también lo puedan vivir. Así que te invitamos, podemos dejar ahí el link en pantalla para que puedas ver los datos, toda la información necesaria y obviamente comunicarte conmigo, con Leandro, con Daniel, que por ahí estamos ahí a cargo de la organización en sí. Así que bueno, oramos a Dios para todos aquellos que están por ahí indecisos, para que se animen, para que Dios provea todo lo necesario y poder pasar es casi un mes entero, ¿no? Que va a ser de una bendición todo este mes 7, el mes del calendario de Dios, el mes 7, que va a ser de una bendición muy, muy, muy importante, ¿no? Así que, sin más, si te parece, Carlos, podemos entrar en lo que es el repaso de la lección, pero bueno, no sin antes orar y te voy a pedir si querés acompañarnos en oración. Seguro, seguro, claro que sí. Te invito a orar. Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra juntos. Eh, Pedimos una bendición especial mientras hacemos esto para que seas tú enseñándonos a todos, Señor, porque tus hijos necesitamos aprender de ti. Necesitamos que seas tú nuestro Maestro y que envíe el Espíritu de tu Hijo a nuestros corazones para que clamemos Abba Padre, buscando siempre tu voluntad y tu enseñanza y no la nuestra. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes sabrán disculpar esta introducción un poquito larga, pero era necesario. Y ahora sí, vamos a introducirnos, ¿sí? En lo que es este nuevo folleto. Vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Lección número 1, el conocimiento esencial. Conocimiento esencial, un poquito ahí estábamos hablando, ¿no? El conocimiento esencial para la salvación, podríamos agregarle ahí si podríamos hacer el título más largo. Y tenemos ahí el versículo de memoria que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por lógica, si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Cristo vino a manifestar al Padre, a darlo a conocer. Y bueno, ya
empezamos ahí directamente con la pregunta número 1. Dice, ¿qué es Dios? ¿Sí? Busca en el diccionario la palabra en griego que es traducida como amor. Bueno, acá un poquito dando la respuesta, ¿no? Que está en primera de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es amor, ¿sí? Es la esencia de Dios. Y vamos a buscar en el diccionario la palabra en griego que se traduce como amor, porque un poquito pone el fundamento a todo lo que es el folleto, a todo lo que va a ser el tema de estudio, ¿no? De esta lección, y podemos buscar ahí en el diccionario Strong, que la palabra es ágape, ¿sí? Amor, afecto, benevolencia, y me gustó mucho la expresión festín de amor. Es una expresión interesante, ¿no? Pero esta palabra ágape, grábenla en su mente, grábenla en su corazón, porque la vamos a estar repitiendo a lo largo de 3 meses y vamos a exprimirla y sacarle mucho, mucho, pero mucho jugo, ¿sí? El amor de Dios es un amor ágape. Y bueno, ahí te pido, Carlos, si querés continuar para que veamos qué es esto de ágape. ¿Acaso no es un solo amor? Hay muchos amores diferentes. Vamos a meternos en eso. Sí, y precisamente a eso vamos, ¿no? A que Dios es amor, Dios es ágape, y que no solamente hay un testigo, hay un segundo testigo, ¿verdad? En el mismo capítulo de 1 Juan 4, el 16, que dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelve y lo repite, que esa es la esencia de Dios. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y la palabra que se utiliza también es la palabra ágape. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son las características, verdad? Eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cómo es ese amor ágape de Dios? Y vamos a comenzar a ver en la pregunta número 2, eh, ¿a qué motivó, a qué le motivó a Dios su amor? Así que vamos a ver qué es lo que el ágape hace que Dios haga, qué es lo que el ágape motiva a hacer, qué es lo que el ágape impulsa a Dios a hacer. Y en Juan 3:16, un versículo muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el verbo ahí agapao, de la palabra ágape, dice que de tal manera amó Dios al mundo, o agapó Dios al mundo, haciendo, ¿verdad? Una, La una conjugación. aplicación, sí, una conjugación del griego como si fuera en español, ¿verdad? Este, Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos que este versículo dice que de tal manera, a tal punto, a tal magnitud, amó Dios que ha dado a su Hijo. Es decir, el amor ágape de Dios lo impulsa, lo motiva a dar, y a darlo todo, a dar a su Hijo. En dar a su hijo, más adelante vamos a ver que da todas las cosas, ¿verdad? En alguna lección y lo que esto implica, pero lo que queremos ver es que ¿verdad? En este versículo se resume el Evangelio, porque se nos dice que el amor de Dios es a tal magnitud que nos dio a su Hijo unigénito. No cualquier hijo, no un hijo por adopción, ¿verdad? No un hijo por creación, sino un hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿con qué propósito? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para que todo aquel que en él cree. Él lo dio con el propósito de que todos crean en él y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Sin embargo, también está puesto, ¿verdad?, dentro del contexto de las decisiones humanas, ¿no? Y aquel que elige creer o no creer. Pero vemos que el propósito de Dios es ¿verdad? Es salvar al mundo, porque amó tanto al mundo, no dice a particulares, no dice a un grupo selecto, sino que amó a tal punto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de Dios lo impulsa a dar a su Hijo unigénito, a entregarlo. Así es. Y lo que viene a mi mente es que es un amor sin límites, ¿no? Porque yo pensaba, siendo padre, y vos también sos padre, eh, en mi mejor faceta y en mi mejor día me puedo llegar a dar todo yo, o sea, puedo llegar a casi a entregar mi vida.
pero un hijo es un límite. Yo no Ujú. sé si podría dar mi hijo Es para lo más salvarte, difícil, ¿no? sí. Entonces, Y la cosa, lo grande de todo esto es que lo dio al mundo, ¿no? Lo dio al mundo, pero no todo el mundo lo recibe, ¿entiendes? Es como que lo dio al mundo y el mundo, ¿qué hizo con él? Lo escupió, lo humilló, lo mató, o sea, lo crucificó. Es como que no hay garantía de que aquello a quien Dios ama, que es el mundo, lo fueran a recibir. Este, entonces, a veces uno dice, bueno, pero capaz que yo hago este sacrificio, pero salvo a muchos, pero la realidad es que no siempre está esa garantía, ¿no? Y estamos, o sea, un hijo, entregar lo más preciado que uno tiene, que es un hijo, a, a un grupo de personas que lo van a odiar y lo van a maltratar, es como que terrible, ¿no? Es difícil. Este, sí, ya desde la entrada del pecado, ¿no? Desde Adán poniendo la culpa sobre Eva, sobre Cristo, sobre el Cordero, esa era una manifestación de lo que iba a pasar con Cristo. Entonces, Dios tenía suficientes herramientas como para poner límite a su amor, y sin embargo no lo hizo, ¿no? ujú. Siguió dándolo, Es o sea, lo tremendo. dio todo siempre. Dice, ¿para qué Dios envió a su Hijo? Que esta es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Juan 3 16 y 17. Dio a su Hijo para que lo mataran. O sea, él necesitaba que su Hijo muera. ¿Qué dice? ¿Qué dice expresamente el texto y qué no dice? ¿Sí? Le agregamos ahí a Juan 3:16, también le agregamos al versículo 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo le agregaría a esto, lo uniría con el versículo de memoria, ¿sí? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que lo ha dado para que creamos en él. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dando a conocer al Padre, para que le creamos a Cristo, que Cristo estaba dando a conocer al Padre. Y uno de los detalles que nos da es que el Padre no quiere destruir al mundo, sino que lo quiere salvar. ¿Sí? Y Cristo vino a manifestar eso, ¿no? Ujú. Es un punto ahí muy importante. Sí, y es interesante que los versículos que continúan ahí mismo en Juan 3 16 17 el 18 el 19 nos habla de la condenación que ya estaba. Nos dice que el que no cree en el Hijo ya está condenado. La condenación ya la tiene. Cristo fue enviado para quitar la condenación de los hombres. Así que la condenación no es algo que Cristo viene a traer. La condenación es algo que el hombre tiene por sí mismo, ¿no? Que el hombre tiene en su elección de rechazo a Dios, y precisamente Cristo, al revelarnos, como tú bien mencionabas, al darnos a conocer al Padre, en eso, si nosotros creemos eso, entonces ya no vamos a ser, no vamos a permanecer en condenación, sino que vamos a ser sacados de esas tinieblas a la luz y rescatados. Es decir, la salvación viene por Cristo como perfecta revelación del Padre. Y más adelante en esta misma lección lo vamos a estar viendo. Así que Sí. Sin duda, una forma muy, pero muy diferente de ver la cruz y ver la muerte de Cristo, ¿no? El propósito. ujú, ujú. La pregunta 4 dice, ¿cuál era la misión del Hijo? Y ahí vemos en Mateo 18:11 que nos dice, porque el Hijo de Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El hombre ya estaba perdido y Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Esa parte ahí no salió en la presentación, pero, pero así es como termina el versículo, y para poner en libertad
a los quebrantados. Así que Cristo dice que para eso fue que vino. Cristo dice que para eso fue que fue enviado, ¿verdad? Que para eso es que fue ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados. Y el versículo 19, aunque no está ahí, dice también para predicar el año agradable del Señor. Entonces, hay una buena voluntad de Dios. La misión de Cristo es buena para el hombre, es salvar lo perdido, es predicar el Evangelio, las buenas nuevas, es sanar el quebranto del corazón. Entonces, es como que las primeras palabras, ¿verdad? Aquí Jesús está citando de Isaías, pero las primeras palabras que comienza con el Evangelio es predicar, para dar buenas nuevas, buenas noticias. Ya no habla acerca de que la misión de Cristo tenía que ver con un asunto más espiritual que simplemente lo externo. Cuando digo esto me refiero a que, aunque aquí se utilizan ejemplos que podrían aplicarse a los milagros de sanidad que hizo Jesús, los versículos comienzan más hablando de un aspecto espiritual de su misión. Por eso dice, a dar buenas nuevas, a sanar quebrantados de corazón. Esto está hablando de lo emocional, ¿no? De, de aquellos que estaban en sufrimiento emocional, ¿no? Y, y cuando comienza a hablar de libertad a los cautivos, Jesús nunca sacó un preso de la cárcel. O sea, Juan el Bautista lo mataron estando en la cárcel. Jesús no sacó un preso de una cárcel literal, pero sí libertó a cautivos por el pecado. Entonces, libertó a cautivos que estaban esclavizados en el imperio de la muerte de Satanás, por miedo a la muerte, ¿no? Cristo sí trae libertad a cautivos espirituales. Sí sanó a ciegos físicos, pero como vemos dentro del contexto, esto tiene una aplicación más espiritual que misma física, y Cristo vino a darnos una verdadera representación de Dios, vino a revelarnos a Dios. Aquellos que estaban ciegos, que no veían, que no podían entender, que no conocían a Dios, que estaban en tinieblas, pues Cristo les dio luz, ¿verdad? Les dio vista para poder conocer a Dios. Y también cuando dice poner en libertad a los quebrantados, retoma de vuelta a el aspecto espiritual más de lleno, ¿no? Y vemos que todo esto que se está hablando, aunque se utilizan imágenes que podrían ser interpretadas físicamente, vemos que Cristo no necesariamente las realizó desde un punto de vista literal, o sí lo hizo literal, pero no desde un punto de vista material, por decirlo de esa forma, sino que se refiere más a unas realidades y una literalidad de la obra de Cristo, pero en el aspecto espiritual del corazón, de la mente del hombre. Eh, Mm, y de esa manera vemos que Cristo salva, cómo Cristo salva lo que estaba perdido con el Evangelio, con las buenas nuevas, mm. con la sanidad al corazón, con la libertad a los cautivos, con la vista a los ciegos, con la libertad que Él vino a traer, ¿verdad? Porque esta libertad eh, viene por medio de la revelación de la verdad, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y luego dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo Cristo nos liberta? Pues nos liberta así como dijiste, con el versículo de memoria. Nadie a Dios le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha declarado, Él nos ha dejado saber cómo es Él. Y de esa manera el hombre es libertado. Interesante que Pedro también hablaba, ¿no? De que el Espíritu ya había venido a predicar a los espíritus encarcelados. En O los sea días que, de Noé, ¿no? claro, o sea, Cristo, él ya predicaba esto, ya predicaba la libertad del pecado, predicaba la salvación y buscaba buscaba darse, ¿no? Buscaba mostrar ese amor del Padre, pero en la forma invisible, el ser humano no lo vio y tuvo que venir de forma visible, ¿no? De forma humana, para ver si de esa forma podían verlo, ¿no? Pero no era que no lo había hecho, sino que ya estaba, ¿no? Y me gustó mucho cómo empezamos, que la condenación queda fuera, ¿no? Esto para mí es un punto fundamental, porque no es, bueno, vengo a darte un evangelio de libertad,
vengo a liberarte, vengo a sacar a los cautivos, vengo a arreglarte el corazón, pero si no me obedeces te tengo que condenar. Que es un poco lo que se enseña, ¿no? La primera característica que vimos es que Dios no vino a condenar al mundo, ni siquiera a través de su Hijo. Y después nos explica todo lo que sí vino a dar, ¿no? Es tremendo. La pregunta 5 dice, ¿conocían el mundo y los príncipes de este mundo a Cristo? Y bueno, hay un poquito ya lo estábamos como diciendo, ¿no? Como que no, ya lo hacía y no lo habían visto, pero vamos a ver los textos que nos refiere la lección. Primera de Juan, el Evangelio de Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Primera de Corintios 2:7 y 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si le sumamos, ¿no? Primera de Corintios 1:26 y 30, el Señor de gloria es la sabiduría, ¿no? Cristo era la sabiduría, esa sabiduría que ya hablaba en las calles en Proverbios 8, había sido predestinada para el hombre, para que el hombre lo conociera, y el hombre no la conoció, el hombre lo rechazó, y bueno, cuando esa sabiduría se encarnó para ser visible o para ser más visible, crucificamos, ¿no es cierto?, al Señor de gloria. Y es interesante que dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Qué fuerte, ¿no? O de este mundo, ¿no? Entonces, es como que, aunque hubo reyes que tuvieron revelación, ¿verdad? Pues pensamos en Nabucodonosor, que se les reveló de alguna manera, a Ciro se les reveló de alguna forma. O sea, hay muchos que estuvieron expuestos al conocimiento de... ¿cómo entendemos que ninguno de estos príncipes conoció? O sea, conocieron tal vez un poco, pero no lo llegaron a ver tal como era, ¿no? No lo llegaron a entender tal como era. Y, y no podemos, o sea, no nos lo estamos inventando. El versículo dice que ninguno, este, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y Es dice, como que Nabucodonosor vio el poder, vio la magnificencia, tuvo que reconocerlo, pero no conoció el carácter en sí, no se quiso muy relacionar, de hecho se reveló en un momento. Y gloria a Dios que después se arrepiente de su rebelión, ¿verdad? Pero también dice que si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esto se aplica no solamente a la crucifixión física de Cristo, ¿no? Que aquellos que gobernaban en tiempos de la encarnación de Cristo, pues no lo hubiesen crucificado si realmente lo hubiesen conocido, que es lo que está diciendo el versículo, pero también se aplica a, ¿verdad? A esa resistencia constante al Espíritu de Cristo en el corazón de los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Cómo el hombre constantemente lo crucifica, le echa fuera y cuando Cristo está fuera, es echado fuera, es crucificado. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero lo mencionamos por el hecho de que cuando dice que ninguno de los príncipes de este siglo, de este mundo, lo conoció, tenemos que abarcar la historia completa, ¿no? Tenemos que abarcar, y no es que no haya posibilidad, como mencionamos, de conocerle. Daniel, Ciro y otros gobernantes tuvieron, podríamos decir, tuvieron exposición a la verdad y algo de la verdad llegaron a conocer y llegaron a entender, pero no llegaron a conocer, como bien mencionaba, necesariamente su carácter. Así que esto es, ¿verdad? Para tenerlo en mente, para recordarlo. Y bien hablabas de la cruz, podemos agregarle el texto de Apocalipsis, ¿no? Donde dice que Cristo fue crucificado en Desde la Sodoma, fundación del mundo de la y fundación desde del la mundo, fundación y y en en Sodoma y Sodoma en y en Egipto, Egipto, ¿no? la Es un resistencia de los punto. hombres, la resistencia de los hombres a escuchar las apelaciones de Dios en Sodoma, la resistencia de Faraón a escuchar las apelaciones de Dios
Es implica crucificarlo. es crucificarlo, sí, totalmente. Y está bueno, está bueno. Y que Cristo el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, es que desde que se funda el mundo y los principios de este mundo, Cristo es resistido y echado fuera. Este, Tremendo, Tal ¿no? cual. Tenemos, bueno, las 6, si querés continuar. Sí, 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 vamos. ¿Qué es lo que Cristo vino a dar a conocer? Consiguientemente, ¿en qué estado se encontraba el pueblo de Dios? Y ahí tenemos el versículo, que era el versículo de memoria, Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, ¿qué vino a dar a conocer Cristo? Vino a conocer al Padre, al Padre, a Dios, al Dios que ningún hombre había visto jamás, sino que eh, Cristo, el que está en el seno del Padre, es quien lo da a conocer. Así que Cristo vino a dar a conocer a Dios el Padre. Y en Mateo 4:16 leemos lo siguiente que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que vemos que había una condición de tinieblas aún para el pueblo elegido, aún para el pueblo elegido, este, y Cristo viniendo para dar a conocer al Padre, es el pueblo que estaba en tinieblas ver gran luz. Es el estar en tinieblas, es estar en sombra de muerte, eh, es estar en la condenación. Este, Así que las tinieblas, el desconocimiento de Dios, trae en sí mismo la condenación, trae en sí mismo la muerte. Pero Cristo viniendo a dar a conocer al Padre, trae esa gran luz que hace que la gente sea sacada de las tinieblas a la luz y, y hace que la luz les resplandezca para que ya no permanezcan en regiones de sombra de muerte. Sí, está bueno porque esta lección es como un rompecabezas, ¿no? Y podés ir agregando cosas de las preguntas anteriores y sumar Ujú, el tema de la condenación, ¿no? Habíamos visto que no proviene de Dios, no procede de Dios, que cuando Cristo vino el mundo ya estaba en condenación, y acá le sumamos que no estar en Dios es estar en condenación, por lo tanto esa ujú, condenación proviene de otro lado, ¿no? Proviene del pecado en sí. ujú, ujú. Totalmente, o sea, el hombre ya está en condenación cuando no tiene el conocimiento de Dios, el hombre está condenado. Pero cuando el conocimiento del Dios verdadero viene a la vida del hombre, el hombre es sacado de las tinieblas a la luz y de esa condenación a vida eterna. Leemos en la nota 2 lo siguiente, que se encuentra en Señales de los Tiempos, del 15 de abril de 1889, el párrafo 6 dice: Satanás ha tergiversado el carácter de Dios. Lo ha revestido con sus propios atributos, lo ha representado como un ser de inflexible dureza. Ha impedido que el mundo contemple el verdadero carácter de Dios, interponiendo su sombra entre los hombres y el ser divino. Cristo vino a nuestro mundo para quitar esa sombra, vino a representar al Padre. Ya en este párrafo vemos cómo se utiliza esa sombra, eh, ¿verdad? Se describe la sombra del versículo anterior que veníamos viendo de Mateo 4:16, esa sombra de muerte, ¿verdad? Esas tinieblas, como una artimaña del enemigo tergiversando el carácter de Dios, mal representando o representando mal a Dios, tergiversando ese carácter. Vemos que los propios atributos de Satanás se le habían atribuido a Dios. Satanás había logrado que Dios fuese revestido, ¿verdad? En nuestra mente, Dios estuviese revestido con los propios atributos de Satanás. Y dice que lo presentaba como un ser de inflexible dureza. Eh, pero Cristo precisamente vino a remover esas tinieblas, a quitar esa sombra. Es tremendo el solo hecho de pensar que, bueno, acá debemos tener humildad, ¿no? Porque, viste, es el clásico, cuando leemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, es para todos menos para nosotros, ¿no? Y, y con esta cita puede llegar a pasar lo mismo. El solo hecho de pensar de que podemos estar adorando un Dios que en realidad no es el Dios verdadero, sino que es un Dios creado por Satanás con sus propios atributos,
a mí me llena casi como de terror, ¿no es cierto? Porque decir, ¿cómo podés ser engañado de una forma tan grande, ¿no? Porque es algo terrible, es algo tremendo. Y bueno, hablando del tema de la condenación, quizás un punto es ese, ¿no? Un ser de inflexible dureza del cual viene la condenación. Eso es lo que Satanás pinta, ¿no? En el cuadro, ¿no? Si no obedeces, te tengo que condenar. Y en realidad lo estamos viendo atributos de Satanás y no los verdaderos atributos de Dios. Que esto es lo que trae alivio, ¿no? Trae luz. Ujú. Y me gusta de este primer párrafo que acentúa el hecho de la misión de Cristo. Cristo vino a nuestro mundo para quitar esa sombra, vino a representar al Padre. O sea, todo cuanto Cristo hizo en su vida, desde el pesebre hasta el Calvario, en su ministerio especialmente, en la cruz, todo tiene que ser un acto que aporta a ese quitar esa sombra. Un acto, todo acto de Cristo, toda palabra de Cristo tiene que sumar a esa misión de representar al Padre y de quitar esa sombra. O sea que aún la cruz, aún qué sé yo, toda parábola, aún toda enseñanza de Cristo, todo milagro que Él realizara, tiene que ser entendido como un medio por el cual Cristo está representando al Padre y quitando precisamente esa sombra. Este, y muchas veces no nos pasa que no lo ve, o sea, como que aislamos las cosas, las desconectamos y nos damos cuenta que la misión de Cristo eh, era precisamente eso, revelar a Dios. Y entonces ponemos eso por un lado y le añadimos otras cosas, ponemos otras cosas a su alrededor, pero están todas desconectadas y no nos damos cuenta que el fin, el propósito, la misión de Cristo era una y todo lo demás tiene que apuntar a eso y tiene que estar dentro de esa revelación. No, perdón que me extienda, ¿no? Pero vienen tantas No, cosas a la tranquilo. mente. Digo, faltan un par de años, faltan 5 o 6 años para que se cumplan 2000 años de que Cristo inició su misión. Vamos a decir, su ministerio, eso a los 30 años, ¿no? El ministerio más público. Fuimos un fracaso porque vos fijate que en 2000 años Cristo vino, mostró a Dios, mostró todo lo que Dios quiere hacer con el hombre, lo que es en realidad. Y en realidad durante 2000 años lo único que sucedió es que el hombre sigue engañado en cómo ve a Dios y lo sigue viendo como lo veía antes. Pero el Sí. fracaso somos nosotros. O sea, yo tengo ahora 36, me llevó 35 años empezar, por la gracia de Dios, porque por mi propia habilidad tampoco lo hubiese podido, empezar a ver esto o empezar a salir de estas tinieblas, ¿no? Históricamente, o sea, si nosotros vemos la revelación de Dios en Cristo eh, hace 2000 años atrás, eh, vemos que los apóstoles la recibieron, la comenzaron a enseñar, pero rápido fueron advertidos, o sea, fueron advertidos del espíritu de anticristo, fueron advertidos de la apostasía que vendría y comenzó a ocurrir una caída, esa apostasía, ese abandono del evangelio que fue profetizado y estuvimos la historia de este mundo en general. No es que a lo mejor no hubo alguna otra persona que llegara a verlo en algún momento, pero históricamente y hablando en términos generales, la cristiandad se fue alejando, alejando y alejando cada vez más de ese conocimiento que Cristo vino a traer. Y no es hasta hace algunos siglos atrás que comenzó a resurgir poco a poco, peldaño sobre peldaño, este, las bases para llegar a volver a tener el Evangelio, tal como lo es revelado en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Y estamos en deuda con muchos hombres piadosos de Dios que recibieron lo que Dios les estaba mostrando. De ahí es que se entiende la oración de Cristo de Juan 17, ¿no? Con el sentimiento con que la hizo, especialmente cuando él se compromete a decir, he manifestado tu nombre a los hombres, pero dice, aún lo seguiré haciendo.
¿cómo? Y empieza a orar por sus discípulos, ¿no? Y a los que han de creer a través de ellos a lo largo del tiempo. Tiene un pueblo, ¿no? Que tiene esa comisión para manifestar el nombre de Dios, el carácter de Dios, así como lo hizo Cristo, y fue motivo especial de esa oración de Cristo, ¿no? Y sigue diciendo el segundo párrafo. Aunque Satanás había tergiversado los propósitos de Dios, falsificado su carácter y hecho que se mirara a Dios bajo una falsa luz, con todo, a través de las edades, el amor de Dios por sus hijos ha permanecido incólume. La obra de Cristo consistió en revelar al Padre como un ser misericordioso, compasivo, lleno de gracia y de verdad. El unigénito Hijo de Dios disipó la sombra infernal con que Satanás había rodeado al Padre y afirmó: Yo y mi Padre uno somos. Miradme y contemplaréis a Dios. Tremenda esta cita, ¿no? Tremenda esta cita. O sea, no hay nada en el carácter de Cristo que no sea el carácter del Padre, y no hay nada del carácter del Padre que no haya sido manifestado en Cristo, porque la totalidad del carácter de Dios fue revelado en Cristo Jesús. Así que Subrayo, disipó la sombra infernal con la que Satanás había rodeado al Padre. Repito, si somos humildes, tenemos que entender de que quizás nosotros recién estamos empezando a ver la luz y estuvimos toda la vida rodeados de una sombra infernal, ¿no? Viendo a un demonio en vez de a Dios mismo, ¿no? Más allá de que muchas veces creíamos que parte de ese Dios era amor y que te ayuda, pero en otros aspectos seguíamos creyendo en un Dios y lo, tremendo, y lo, ¿no? y lo interesante de todo esto para mí es la misericordia y el amor de Dios que sigue trabajando con nosotros, aún nosotros teniendo falsos conceptos de Él. O sea, Él se sigue revelando en nuestra vida, sigue haciendo, sigue bendiciéndonos, sigue escuchando nuestras oraciones, aun cuando nosotros estamos teniendo un falso Dios en nuestra mente. O sea, en su misericordia, Él sabe que no conocemos nada más y aún contesta nuestras oraciones, aún hace milagros en favor nuestro, nos sustenta, todo con el propósito de que llegue un momento donde conozcamos la verdad y que la verdad realmente nos liberte. Nos sigue diciendo el deseado de toda la gente. Lo digo porque a veces nos cuesta avanzar porque pensamos que sería negar toda una experiencia que hemos tenido con Dios anteriormente. Y, y cabe resaltar que a pesar de los preconceptos y las falsas ideas que hemos tenido, Dios es tan misericordioso que ha estado con nosotros, aún en esos falsos conceptos, ha estado con nosotros, ha estado revelándose a nuestra vida, ha estado contestando nuestras oraciones, ha estado bendiciéndonos. eh, y quiere seguir haciéndolo, ¿no? Pero lo más que desea es que le conozcamos tal como Él es. Dice esta cita, se ha dado a toda la gente, página 13, párrafo 2, dice: La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio del amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en su sala. Esto en conexión a la misión de Cristo, ¿no? Esta No voy cita a a mí, resaltar nada porque sí, la daño. Yo, no, a mí me marcó mucho esta cita. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Esa frase a mí me marcó mucho, ¿no? Porque uno siempre tenía la idea, y por ahí disculpen que siempre resalto esto de la condenación, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál sería un ejemplo de hacer uso de la fuerza? A ver, yo te doy libertad por cierto tiempo para que me conozcas, para que obedezcas mis mandamientos, pero llega un día en el que la paciencia se termina y yo tengo que destruir a todos los que no me eligieron. Eso es hacer uso de la fuerza. sí, porque se está Porque, coaccionando, haciendo coerción.
en base a que hay un, te estoy poniendo ¿verdad? Te estoy apuntando con ¿verdad? Con un revólver a la cabeza y te estoy diciendo que esto es lo que te va a pasar si no haces tal cosa, ¿no? Entonces es Sí, como que hay quizás, manipulación ahí. quizás como los seres humanos, no sé, vivimos, vamos a ponerle 80 años en promedio, y la mayoría va muriendo, hasta ahora todos fueron muriendo sin ver ese día del juicio donde Dios manda al lago de fuego y azufre a los impíos. Quizá entonces es como que esa amenaza no termina afectándonos tanto, pero está latente, porque aunque estás esperando el final de tu vida, ¿qué dice este ser, el cual tiene atributos de Satanás, que creemos llamar Dios, creemos que era Dios, pero en realidad no lo es? Cuando vos llegás al final de tu vida, ¿qué haces? Haces un balance y decís, no, la verdad es que no, viví en pecado, hice cosas terribles, merezco y seguramente voy a ser condenado al infierno. O sea, en definitiva también es lo mismo, ¿no? Es como una amenaza velada en cada vida individual, ¿no? Fíjate con lo que estás haciendo, porque de esa forma no vas a obtener vida eterna, o sea, vas al fuego. Y bueno, Ujú, eso es lo primero que a mí el uso de la fuerza, ¿no? Es lo ujú. primero que me ayudó a ver a Dios de otra manera, y que me obligó a desterrar pensamientos que tenía totalmente equivocados, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. ahí juega el orgullo, ¿no? Hasta que nosotros no seamos humildes y estemos dispuestos a ir corrigiendo todos los conceptos falsos que tenemos de Dios, eh, es difícil que Dios pueda actuar y manifestarse, ¿no? Porque ahí está, o sea, es muy claro. Sí, y capaz que requiere también, como mencionaste, humildad, pero desde el punto de vista de la investigación, ¿no? No ser sabio en nuestra propia opinión y no pensar que por nuestra propia sabiduría podemos obtener o llegar a la verdad, porque recordemos que la escritura fue inspirada por Dios y es espiritual, dice la Biblia, y lo espiritual se discierne por medio de lo espiritual. Y hay que dejar que la escritura explique la escritura. Yo no puedo pretender tener la sabiduría de leer un texto y decir, ok, ahí está, ya está. No, tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, buscando un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón, mandamiento sobre mandamiento, y, y, y- y dejar que Dios nos enseñe a través de sumar toda la revelación que tenemos en la escritura. Y en eso también se necesita la humildad que procede de Dios. Este, así que Y es para, importante también en este proceso, ¿no? Para que Dios nos pueda reenseñar, porque no se niega ninguna palabra que esté escrita, pero esa palabra está sujeta a otras palabras que están escritas, y la Biblia dice que la totalidad de tu palabra es la verdad. O sea, la verdad se va a encontrar en la totalidad de la escritura. Iba a decir justamente eso, o sea, deberíamos retroceder al primer folleto de escuela sabática, donde estudiamos los principios de interpretación bíblica, que es lo que vos estabas diciendo, ¿no? Y este es un principio: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Entonces ahora nuestra forma de razonar todo lo otro que leemos también tiene que estar a la luz de esto. ¿Sí? No podemos negarlo, no podemos dejarlo afuera, y tiene que poder amalgamar, tiene que poder coincidir, ¿no? Porque si no es como que estamos dividiendo las escrituras, y elegimos un bando, ¿no? De las que nosotros creemos que apoyan lo que decimos, y las otras las echamos fuera, ¿no? Y ahí donde entra ya lo que serían las falsas religiones, ¿no? Que hay una cita muy parecida a esta también, ¿no? Que dice: el uso de la fuerza es el primer, ¿cómo es que dice? El uso de la fuerza es el primer recurso de toda falsa religión. Algo así dice, ¿no? Y sin ninguna duda que es así, ¿no? Se ha manifestado así a través del tiempo.
Sigue entonces preguntándonos la lección, dice, ¿qué voluntad vivió Cristo? ¿Cuán importante era esto para él? Y Juan 4:34, bueno, vamos a leer del capítulo 4, del capítulo 5 y del capítulo 6. Vamos a leer ahí tres versículos que ustedes los pueden ver separados por los puntos suspensivos. Dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? ¿Qué voluntad vivió Cristo? La voluntad del que le envió. ¿Quién es? Dios el Padre, ¿no es cierto? No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Bien, bien preciso. Y dice, sigue diciendo, ¿no? 6:38 de Juan, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre decimos, ¿no? Que si la Biblia repite algo 2 veces es porque es muy importante y si lo repite 3 es porque es sumamente importante. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, que fue quien lo envió. Y Salmos 40, del 6 al 8, nos dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y debe continuar diciendo, ya se los Se digo me porque se quedó ahí el versículo, el 8, lo que tengo, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ahí está. Sacrificio y ofrenda, Dios no pidió, no había demandado, no le gusta, por eso es que Cristo no vino para eso. Nosotros creíamos que vino para eso, sin embargo, tenemos que entender y que aceptar que Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, para revelar la vida del Padre, el carácter del Padre, ¿no? En la pregunta 8 leemos, ¿hasta qué punto Cristo se mantuvo firme en su propósito? Y en Filipenses 2:8 vemos, ¿verdad? La respuesta dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se mantuvo obediente o firme en su propósito hasta la muerte de cruz. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era su misión? Era revelar al Padre, hacer la voluntad del Padre. Y, y esto lo llevó a la cruz. Y Cristo se mantuvo firme en ese propósito hasta la misma cruz. La muerte más humillante. Y en Mateo 26, el 39, el 42 y 44 leemos lo siguiente. Hablando exactamente, conectando la cruz con la voluntad de, de, de Dios en cuanto a Cristo hacer la voluntad de Dios, que consistía, como mencionábamos anteriormente, en revelar al Padre. O sea que aún la cruz tiene que ser entendida como una revelación del carácter de Dios en cuanto a su amor, ¿no? Al ágape de Dios, que es lo que estamos estudiando. Porque de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Así que Cristo constantemente allí en Getsemaní lo que pedía al Padre era que se hiciera su voluntad, aunque él estaba pidiendo si fuera posible que pasara de él esa copa, pero que no fuera la voluntad de Cristo, sino la voluntad del Padre la que se hiciese. Y esa voluntad lo llevó, seguir esa voluntad lo llevó a humillarse siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios nos dé fuerza y sabiduría, ¿no? Para que esa oración pueda ser propia nuestra, ¿no? ¿Cuántos podemos hoy decir que estamos dispuestos a renunciar a nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios? Es como que no queremos soltar el volante del vehículo, ¿no? Dice, ¿cómo esto se traduce en la misión de Cristo?
¿sí? Vamos a leer Hebreos 5 del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que si bien era hijo, entonces por todo lo que padeció, es como que aprendió lo que es la obediencia, ¿no? En esa oración, o sea, quiero que este momento pase, Padre, no quiero vivirlo, estoy sufriendo, pero quiero que se haga tu voluntad, ¿no? Ahí es donde aprende la obediencia, o la perfecciona, ¿no? Siempre fue obediente, pero esto es como que fue la máxima muestra donde su vida propia estaba en juego, un sufrimiento tan grande que a veces se escapa de lo que alguien puede soportar y al mantenerse obediente queda totalmente perfeccionado, ¿no? No se puede ser más obediente que eso. Entonces Dios lo declara sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, algo que me llama también la atención, Roberto, es que vemos, siguiendo la línea que veníamos de las preguntas anteriores, vemos que la misión de Cristo era revelar al Padre, hacer su voluntad, está dispuesto a ir a la muerte por hacer la voluntad del Padre, obedeció la voluntad del Padre hasta la misma muerte, pero en el proceso, como dice ya al final del versículo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Cristo se convierte en autor de eterna salvación por sus padecimientos, que aportan a esa revelación, que aportan a esa manifestación del amor de Dios. Entonces Cristo llega a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y sabemos que el obedecer implica primero oír, implica primero escuchar. Todos los que creen en Él, como decía en Juan 3:16, este, para que haya una verdadera obediencia, tiene que haber primero escuchar. Y en el hebreo es más claro, porque la misma palabra shama es la que se utiliza para oír y para obedecer. O sea, a veces se traduce como obedecer, a veces se traduce como escuchar, como oír, como prestar atención, dar el oído. Eh, entonces, es interesante cómo aquellos que creen en Cristo em, tienen eterna salvación. Aquellos que le creen, aquellos que obedecen porque creen, porque no se puede realmente obedecer sin que primero se crean y se reciban las palabras, son salvos eternamente por medio de la obra de Cristo, por medio de esa perfecta obediencia que consistió siempre en hacer la voluntad del Padre y revelar solamente al Padre. Fíjate que todo lo que estudiamos en la lección de los pactos lo empezamos a poner en práctica ahora. El pacto eterno es Dios enviando a Cristo para morar en nuestros corazones. Entonces, Él dice, viene a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo viviendo en mi corazón, ¿qué es lo que genera? Lo que Él vivió en su vida. Si Cristo en mi corazón es la vida de Cristo. Y si Él fue obediente, en mi vida va a manifestar obediencia. No es otra cosa que el cumplimiento del pacto, ¿no es cierto? Porque está claro que por nuestra propia cuenta no podemos. Totalmente. Y ahí pasamos a la pregunta número 10, que dice, ¿qué es lo que Cristo hacía? Y en Juan 5:19 leemos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es un versículo que a mí me parece muy tierno, y lo menciono porque Cristo se representa, no solamente representa a su Padre como un padre, sino que indirectamente se está representando a sí mismo como un niñito que imita a su papá. Este, que todo lo que ve hacer a su padre, eso él hace juntamente con el padre. Entonces, me vienen imágenes de que he visto, ¿verdad? En algún momento de niños, su papá se está afeitando y ellos haciendo como si se estuvieran afeitando y poniéndose los zapatos del papá. Yo recuerdo a mi papá que fue militar,
Yo recuerdo de pequeño poniéndome el uniforme de soldado de mi papá, y queriendo ser como mi papá, etcétera. O sea, un niño tiende a imitar a su padre y igualmente veo a mis hijas haciendo lo mismo con mi esposa, imitan a su mamá y a veces hasta me imitan a mí y aunque son niñas, a veces se ponen mis zapatos y me dicen, desde más pequeña me decían, mira papá, soy tú, y se ponían mis zapatos que andaban como payasos por la casa, y me causaba ternura, ¿no? Y veo a Cristo aquí diciendo que Él no puede hacer nada de sí mismo, nada por sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en Juan 8:28, otro testigo para lo mismo, para el mismo concepto. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Es tremendo porque Cristo aquí conecta la cruz precisamente a esto. Conecta la cruz a él no hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve a su Padre hacer. Entonces Cristo ve a su Padre llevar la cruz y por eso él lleva la cruz. Y entonces, precisamente, el hombre conocería, cuando Cristo fuera levantado, ¿verdad? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Entenderían su carácter, pero a la vez Cristo no está revelando el propio, sino el de su Padre, aunque lo comparten, ¿no? Pero él lo dice que nada hace de sí mismo. Conocería el hombre que el carácter de Cristo es no hacer nada de sí mismo, sino simplemente hacer lo que le enseña a su Padre, hablar lo que su Padre le da para que hable. Entonces, al Cristo llevar la cruz y negarse a sí mismo, está revelando también el carácter de amor de Dios, su amor ágape, según lo que venimos estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Cristo hacía? Nada de sí mismo para que el Padre se manifestara, pero aún en llevar la cruz se está manifestando, sí, hay una indirecta revelación de un hijo que está sujeto a su padre y que confía en su padre y que solamente quiere hacer la voluntad de su padre y que se somete a su padre, pero y entrega su yo, por decirlo así, constantemente, pero también está la revelación de que el padre así. Sí, pensaba un poco en la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Muchas veces nos centramos en son dos, son tres, son cuántos son, pero en realidad yo creo que uno de los daños más grandes que hace justamente es no permitirnos ver en Cristo a alguien que es hijo. Y me gusta Ujú. mucho en la versión King James en inglés, en Proverbios 8, cuando habla de la sabiduría que había estado junto con Dios en Sí, un el versículo momento. 30, Claro, dice, era su delicia día en día y era como uno que fue criado con él. criado por él. Usa Ajá. la palabra criado. Y entonces ahí, a ver, yo no voy a entrar en detalles que no conozco, pero sí podemos decir que Cristo nació de Dios, se crió al lado de Dios como un hijo. No voy a hablar de si fue chiquito, después creció, no lo sé, pero la doctrina de la Trinidad nos muestra dos adultos iguales donde no hay un hijo, donde no hay un hijo que crece, que mira a su padre, que aprende de él, y donde para poder entender esto, que Cristo viene a manifestar al Padre, tenés que creer como que el Padre, bueno, toma, te pongo un USB, este es el conocimiento que tenés que llevar, andá y llévalo. Cuando en realidad es mucho más tierno, o sea, es donde se ve el amor, ¿sí? Cristo tiene el carácter del Padre, no porque el Padre le pone algo, sino porque aprendió de él, es lo que decías vos, ¿no? Lo ve hacer, lo ve crear, lo ve relacionarse, aprende y de mirarlo, de contemplarlo, por eso es como él es. Ujú. Y, Y podemos escuchar crítica, o señalamientos sobre este punto diciendo, no, esto es Cristo cuando se encarnó. Sin embargo, o sea que este proceso se aplica solamente a la encarnación de Cristo. Sin embargo, en Primera de Juan 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, mm, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que nuestras manos palparon y tocaron. O sea, aquello que era desde el principio fue lo mismo que se les manifestó a los discípulos y Juan está dando testimonio de eso. Y termina diciendo en el versículo 3, y estas mismas cosas que eran desde el principio, que nosotros testificamos porque las vimos, las palpamos, las tocamos, porque las experimentamos,
las compartimos para que también ustedes tengan gozo con nosotros y comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Así que la comunión, o sea, el propósito de testificar las obras de Cristo aquí en la tierra, como siendo las mismas desde el principio, es para que nosotros podamos entrar en esa comunión de padre e hijo. Sí, y lo que corona esto es cuando el padre ve a su hijo revelar su voluntad, hacer su voluntad, mostrar su carácter y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Es como cuando vos ves a tu hijo que te obedece en todo lo que mandaste, en las instrucciones que le diste, y después encima viene, se sienta con vos y te dice, papito, te amo. Y es esa expresión, ¿no? O sea, este es mi hijo, o sea, lo amo y me complazco en todo lo que hace, ¿no? Es hermoso poder ver al padre y al hijo en esa verdadera relación, ¿no? Porque hablábamos de la oración de Cristo en Juan 17 y la oración dice, o sea, para que mis discípulos, o sea, para que nosotros seamos uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. O sea, no es que estamos viendo una relación que nunca vamos a alcanzar, sino que ese amor y esa relación es la que Cristo desea que podamos vivir también nosotros, entre nosotros y para con el Padre también, ¿no? Ujú. Dice, ¿cuán completa fue la revelación que Cristo hizo de Dios? Uy, y acá es como que se me ocurren preguntas para agregar, ¿no? ¿Hizo algo Cristo que el Padre no hubiera hecho? ¿No hizo algo que el Padre sí hubiese hecho? ¿Cuán completa es la revelación que Cristo hizo de Dios? Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me has visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, lo que vemos en Cristo es lo que el Padre es, y lo que no vemos en Cristo es porque el Padre no lo es, ¿no? Esto es así, es Ujú. matemático. Y Sí, primera ¿no? de Y que dice Timoteo, muéstranos. Dice, ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? Cristo lo mostró. No hay nada que no quedará mostrado. No hay nada, no había así, nada adicional que no quedara, que ya no hubiese sido mostrado. tal cual. Y hago énfasis en esto porque yo sé que hay muchas religiones que es parte de las tinieblas que Satanás puso sobre Dios, que enseñan, ¿no? Que el Padre es diferente. El Padre es ese juez que está mirando a ver si te castiga, te recompensa, y que Cristo es como que se pone en el medio, pidiendo por favor por el ser humano, Padre, no te enojes, mírame a mí, como que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre y el del Nuevo Testamento es el Hijo. Vemos que eso queda totalmente descartado y tirado por tierra, ¿no? Primera de Timoteo 3:16 dice que e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es impresionante porque también es un versículo que se suele malinterpretar, ¿no? Cuando dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces muchos dicen, bueno, no, entonces el Padre y el Hijo son lo mismo. Pero en realidad lo que quiere decir acá es que fue tan perfecta, respondiendo la pregunta, ¿no? ¿Cuán completa fue la revelación que Cristo hizo de Dios? Fue tan completa y tan perfecta que se puede decir que Dios fue manifestado en carne, aún manteniendo que son dos personas diferentes, con dos personalidades individuales, pero fue tan perfecta esa representación que es lo mismo que si Dios mismo hubiese bajado. Sí, que así como se dice que Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne? En la nuestra, que Cristo asumió. O sea, pero Dios estaba en Cristo. Dios estaba en nosotros. Y Dios en nosotros es Emmanuel. Por eso Cristo se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, porque Dios estaba en Cristo que se hizo nosotros y, y se manifestó en nuestra carne para nuestro beneficio, ¿no? Para que le conociéramos. Dios fue manifestado en carne por medio de su Hijo Jesucristo.
Así que es tremendo esto, que la condescendencia de Dios, que enviara a su Hijo para hacerse hombre, para que fuera hombre, para Dios habitar en su Hijo y manifestar a través de su Hijo la perfección de su carácter. Y esto lo hace a Dios totalmente cercano a nosotros, ¿no? Porque la otra forma de verlo es, está sentado allá como un juez y te dice, bueno, yo te tiré esta vida, fíjate cómo haces, pero me tenés que obedecer y después yo te juzgo. Ujú. Es un Dios totalmente lejano, es hasta enemigo casi, a un Dios que está en nosotros, eh, viviendo esa vida que no podemos para darnos todo, ¿no? Para darnos incluso salvación y vida eterna. Sí, creo que el versículo 10 de Juan 14 termina diciendo, ¿no creéis que el Padre en mí y yo en el Padre, y que Mm. las obras que yo hago no las hago yo mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, ¿no? Entonces, vemos que Cristo acentúa de que el Padre moraba en Él, de que el Padre no lo dejaba solo, de que el Padre estaba en Él, de que era Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, de que era Dios manifestándose en la carne. Mm. Sí, Y en el su Padre y el Hijo oración, haciendo morada en nosotros, ¿no? exacto, y entonces en Juan 17 se habla de eso, de tú en mí, yo en ellos. Mm. Eh, Así es. Y bueno, tenemos la nota 3 que dice, todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios, y resalto, todo, todo, ¿sí? Son palabras absolutas. Todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Habiendo asumido la humanidad, Cristo llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló el Padre a los seres humanos pecaminosos. Tierno, compasivo, comprensivo, siempre amable con los demás. Representaba el carácter de Dios y estaba continuamente empeñado en el servicio hacia Dios y los hombres. Entonces, todo, ¿no? Una revelación completa y perfecta de lo que el Padre era, fue Cristo acá en la tierra, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. y debemos mencionar que cuando dice que todo lo necesario, lo que el hombre necesita saber o puede conocer acerca, ¿verdad? De Dios fue cuando vemos que haya cualquier cosa, cualquier característica que pensemos que Dios tiene, que Cristo no reveló ni manifestó, entonces es algo no necesario, y si no es necesario, deberíamos cuestionar si realmente entonces es de Dios, porque Dios solamente nos da lo que necesitamos, Él no nos da algo que no necesitamos. Sí, y acá no necesariamente tiene que ver con algo que no conocemos y que puede ser contradictorio a lo que conocemos, sino porque simplemente quizás no tenemos la capacidad de poder comprender muchas cosas, ¿no? Sí, sí, lo necesario para nuestra salvación sí ha sido revelado. Por eso dice en Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que podamos poner por obra todas las palabras de la ley. O sea, la revelación es para que podamos vivir en santidad, la revelación es para poder vivir conforme al carácter de Dios. Y precisamente la revelación es la del carácter de Dios, que es Sí. que está transcrito en la ley. Y habiendo dicho eso, después se nos dice que por la eternidad sí vamos a estar investigando muchas otras cosas, sabiendo y Ujú. aprendiendo cosas que por ahí ahora no eran necesarias, ¿no? Pues si no es como que queda que Dios se reserva algo, algo Sí, oculto que no a quiere mí que vos me, conozcas mira, de a mí él. me llama, a mí me llama la atención, Roberto, ese mismo versículo de Deuteronomio 29:29, según la traducción de Sagradas Escrituras, que se basa en la Biblia del Oso, en gran medida de 1569, de Casiodoro de Reina, dice, em, las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero Él se las revela, Él nos las revela a nosotros y a nuestros hijos para que las podamos poner por obra. Así que es interesante cómo, cómo tiene una lectura distinta y habla de que las cosas que son ocultas, Dios eventualmente las revela. Y precisamente eso es lo que habla mucho Pablo en el Nuevo Testamento, el misterio que estaba oculto, pero no ha sido revelado. Sí. Este, Si no, sería creer a las palabras de Satanás a Eva, ¿no? Ujú. Dios Que Dios tiene se algo que reserva algo. se reserva algo para él y que no te lo va a dar
y vos sí lo podés conseguir si comés del fruto, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, ahí está. totalmente. Leemos la pregunta 12. ¿Qué dio Cristo de Dios? Hace esa pregunta, luego dice, y habiendo dado eso, ¿qué dice Cristo de la obra que el Padre le dio? Así que leemos em, en Juan 17, 6, 8, 14 y 22. El 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Así que el 6 dice que Cristo nos dio el nombre de Dios, ¿verdad? Y recibir el nombre de Dios implicaba también dentro de eso el guardar la palabra. Entonces el 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El 14 dice, yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego en el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que Cristo manifiesta el nombre de Dios. Luego dice que les dio las palabras de Dios, que ellos han guardado esa palabra y no son del mundo. Y luego dice que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que vemos el nombre, la revelación de las palabras, la gloria, como eso que Cristo le ha dado a los discípulos, que en última instancia implica el carácter. La gloria implica el carácter, el nombre implica el carácter, las palabras revelan el carácter. Este, entonces todo eso les da Cristo con el propósito de que el hombre sea, eh, ¿verdad? Guardado del mundo para que el hombre tenga la victoria sobre el mundo, etcétera. Y en el versículo 4 de Juan 17 también se dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que la glorificación de Dios en la tierra, al revelar la gloria de Dios en la tierra, fue la obra que Dios le dio a Cristo para que hiciera. Así que Cristo cumplió esto al revelar el nombre, al darle las palabras que Dios les daba, al mostrarle la gloria que Dios le dio, mostrársela a sus discípulos, con el propósito de que ellos sean uno con el Padre, entre ellos, ¿verdad? Ellos sean uno entre ellos y también uno con el Padre y con el Hijo, así como Dios y su Hijo son uno. Hay un versículo que se me quedó que está ahí citado de Deuteronomio 18, 18, que dice, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablando Dios a Moisés, yo les levantaré un profeta de entre los hermanos, de entre el pueblo, que será como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él le salvará todo lo que yo le mandare. Había una profecía de un profeta que habría de venir, por eso encontramos en el Nuevo Testamento mucha referencia a que uno quiere el profeta, otro quiere, cuando dice el profeta, se refiere a el profeta prometido. ¿Eres tú el profeta? O sea, preguntas que se le hacían a Jesús, este, y que se hablaba acerca de Jesús, que decían, este tiene que ser el profeta. O sea, esto haciendo referencia a esta profecía de que Dios levantaría un profeta de en medio de ellos, que sería como Moisés, en aspecto de que tendría una revelación y una relación con Dios diferente del resto de los profetas, porque Dios dijo a los demás profetas, yo les voy a hablar por figuras y parábolas y visiones. No, no a mi siervo Moisés, que le hablo cara a cara y directo, ¿no? Entonces, vemos que había una revelación diferente de Dios con Moisés y asimismo con Cristo habría de haberla, ¿no? Y que él, su misión consistiría en que las palabras de Dios estarían en su boca y él hablaría al pueblo todo lo que Dios le mandara para que hablase. Y todo esto iba a redundar en glorificar a Dios, en revelar la gloria de Dios, en dar un conocimiento acerca de la gloria del carácter de Dios. Y esa era la obra que Dios le dio para que hiciese. La misión de Cristo era y fue revelar a Dios. Ay, creo que podríamos hablar una hora más Disculpa. de esta pregunta, ¿no? En primer lugar, podríamos traer, sin entrar en todos los temas, pero mencionando, ¿no? Habíamos leído el texto que decía, sacrificio, ofrenda no pediste, expiación no has demandado, entonces por eso, como no lo demandaste, vengo a hacer tu voluntad, que eso es lo que sí te gusta, eso es lo que querés. Y lo juntás con Juan 17:4, ¿no? He acabado la obra que me diste que hiciese.
no había muerto Cristo. Entonces, tenemos que, quizás ponemos esto como un asterisco para estudiar más adelante, la cruz, la muerte, hay que empezarlo a ver de una forma diferente, ¿no? No como algo que era parte de un plan Que de Dios Dios, demandó, que Dios demandó. claro, sino que quizás tiene que ver con algo más nuestro, ¿no? Porque Sí. incluso lo que vos mencionabas, esto del profeta, el profeta levantaré, viene, o sea, Fue a tiene su petición origen. en el pueblo, totalmente. Exacto, cuando dice que no nos hable Dios, porque no podemos soportar la voz, háblanos tú, creo que ahí en Deuteronomio 18:18, en el contexto, dice, conforme a lo que ustedes pidieron, Ujú. levantaré profeta en medio de vosotros. O sea, el hombre necesitó eh, El hombre tenerlo, demandó, claro, necesitó tenerlo a Cristo en carne y hueso, ¿no? como quiera lo crucificó igual. O sea, digo como que vemos la insistencia, o sea, Dios buscando revelarse al hombre, buscando hablarle al hombre y el hombre se aleja. En el jardín de Edén se alejó, en Sinaí se aleja y dice, no, 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 no hable más Dios que nos hable Moisés. Ellos piden un mediador hombre, ¿no? Que hable Moisés, nosotros lo escucharemos a él, haremos todo lo que Dios dice, pero que no nos hable Dios a nosotros. Entonces Dios dice, bien, lo escuché, vamos a hacer eso. Pero dentro de eso dice, yo levantaré un profeta de entre los hermanos, o sea, la profecía de la encarnación, de que saldría de entre medio de ellos mismos alguien que le enviaría para hablarle precisamente lo mismo que Dios estaba tratando de hablarle en Sinaí, pero que ellos no querían escuchar. Pero como no pueden tolerar lo que se habla, ni lo que se decía, como dice el libro de Hebreos, cuando aún Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, aún Cristo en viniendo de entre los hombres que hacen con él lo crucifican. O sea, el problema es, no importa cómo, o sea, podía buscar todas las formas a vida y por haber, y no había una forma mejor que la de un ser humano con el que ellos pudieran sentirse identificados y como quiera, hay una resistencia hacia su palabra y hacia la revelación de su carácter. Sí, quizá puede parecer que estamos abriendo un montón de aristas y un montón de temas, pero todo tiene que ver con lo mismo. Esto tiene que ver con el amor ágape de Dios manifestado al hombre. O sea, ese es Ujú, el fundamento de todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ujú. Bueno, tenemos la Esta nota pata, nota, si querés. sí, dice aquí Cristo exaltó el carácter de Dios, atribuyéndole la alabanza y el mérito de todo el propósito de su propia misión en la tierra, encaminar a los hombres mediante la revelación de Dios. En Cristo se presentaron delante de los hombres la gracia paternal y las inigualables perfecciones del Padre. En su oración, justo antes de su crucifixión, declaró, he manifestado tu nombre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Cuando el objeto de su misión fue alcanzado, la revelación de Dios al mundo, el Hijo de Dios anunció que su obra estaba cumplida y que el carácter del Padre había sido manifestado a los hombres. Tremendo, tremendo. Y, 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 y vemos que aunque la obra de glorificar al Padre y manifestar su nombre a los hombres estaba completa ya en aquel momento cuando oraba con sus discípulos en Juan 17, la oración termina diciendo y lo manifestaré aún, o sea, lo que le restaba por vivir hasta su crucifixión, este, y lo que implicaría después su resurrección y después su obra por medio de los discípulos, continuaría revelando, dando la misma revelación que él ya había dado. O sea, no iba a hacer algo distinto. Por eso podemos estar seguros, porque algunas personas dicen, no, Cristo representó el amor de Dios cuando estuvo en este mundo, pero cuando vuelva a este mundo va a manifestar otra parte de su carácter que no ha sido manifestado, que es su justicia, que es su ira. Pero Cristo dice en su oración que aún la manifestaría aún más, ese carácter, ese amor, eso mismo que él había manifestado, lo seguiría manifestando por medio de la cruz, por medio de su resurrección, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de sus discípulos, todavía en nuestros tiempos, él lo sigue manifestando por medio de su palabra y lo quiere manifestar por medio de sus hijos. O sea, él quiere que nosotros seamos también manifestantes de la gloria, ¿no? Que en nuestra vida se revele la gloria de Dios también y seamos aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Sí, y
también yo he escuchado eso que decís, que a Cristo todavía le falta revelar una parte, pero iría en contra de lo que acabamos de leer. O sea, la misión ya había sido cumplida antes de la muerte de Cristo. Sí, el objeto de la misión fue cumplida, terminó ahí. Él manifestó a los hombres el carácter de Dios en su vida, en lo que él vivió en esos 33 años que estuvo acá en la tierra. ¿Sí? Ahí terminó la misión. Y después él iba a continuar haciendo lo que ya había hecho. ¿Sí? No, no dice nada de hacer algo que no hizo, ¿no? Eh, trayendo esto de los principios de interpretación. Bueno, vamos a la última pregunta de esta primera lección. Dice, ¿cómo se relaciona la revelación de Dios con la misión de Cristo? ¿En qué consiste entonces la salvación? Y tenemos este famoso versículo, sí, tan querido por todos nosotros, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la revelación de Dios con la misión de Cristo? Que el conocimiento de Dios es lo que trae la salvación, ¿sí? El conocer el verdadero carácter de Dios, entender que Dios no tiene que ver con el uso de la fuerza, que Dios no tiene que ver con la muerte, que Dios no tiene que ver con la condena, sino con el amor ágape, que eso es lo que Él es, eso es lo que trae la salvación al hombre, ¿sí? Nada más, el conocimiento de Dios, ¿no? Y obviamente la justicia que viene a través de Cristo como un regalo, ¿no? Es interesante que en la oración de Juan 17, Roberto, comienza diciendo que él, alzando los ojos, ¿verdad? Comenzó, ¿verdad? A dirigirse al Padre y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y comienza a hablar de Cristo glorificar al Padre, aún en lo que le quedaba por delante, y explica, conecta que Cristo glorifica al Padre con la vida eterna, con el conocimiento que Cristo da acerca del Padre. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Cómo es que dice el versículo? No lo quiero citar mal, pero está bueno en Juan 17. Lo mismo que decís vos está Bueno, acá en la nota. Exactamente sí. las mismas palabras están acá en la nota que vamos a leer, Ah, ok, ok, ok. que es tremendo. Dice, en la oración que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y en el alma. Esta, empero, es la vida eterna, dijo, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Esta es la verdadera educación. Imparte poder, el conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Y acá subrayo, ¿no? La, el conocimiento experimental, no teórico, no si son dos, si son tres, eso es apenas como un inicio, ¿no? Acá nos dice que el conocimiento experimental, conocer a Dios como Él es en su carácter, que también es conocer a Cristo, obviamente, transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. ¿Me querés ayudar a leer? Pues me agarró Sí, un poco de tos. sí. Y termina diciendo el siguiente párrafo, o la siguiente página dice, este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee por obtenerlo. Este, sigue diciendo, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar tanto a los hombres como a los ángeles. Perdón, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice,
Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Y sigue diciendo, el conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido, este conocimiento renovará el alma a la imagen de Dios. Comunicará a todo ser un poder espiritual divino. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. De su propia vida, dijo el Salvador, he guardado los mandamientos de mi Padre, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Eh, es como que resume todo, ¿no? Esta nota. Cristo vivió la vida del Padre, esa era su misión, ¿no? Y ese conocimiento de Dios, como es revelado en Cristo, tiene que ser nuestro conocimiento. Y también, así como Cristo contempló siempre al Padre y por eso tiene su carácter, cuando nosotros contemplemos también a Cristo y a la vez al Padre así como es, su carácter también va a ser reflejado en su pueblo, ¿no? Y van a ser 144.000 aquellos que van a reflejar ese carácter de Dios así como Cristo lo hizo. Y yo creo que ese va a ser cuando Cristo dijo, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres y lo seguiré haciendo. Es como la frutilla del postre de la misión de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo va a seguir haciendo? A través de aquellos que se dejan, ¿no? A través de aquellos que abren su corazón para que Cristo pueda manifestar su vida a través de ellos al mundo, ¿no? Eh, eso va a ser lo que va a coronar esa gran obra de Cristo, ¿no? Eh, pero bueno, hay tanto que, a ver, tenía una frase por acá cuando dice, yo le he manifestado tu nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y se nos da la promesa, ¿no? De que con el amor de que el Padre amó al Hijo, nosotros vamos a ser amados, ¿no? Eso es una promesa que es, o sea, que ya somos amados, pero ¿qué falta? Falta que lo entendamos y lo aceptemos, porque el amor Dios es amor, Dios puede dar todo lo que Él es, pero si no hay un recipiente que quiera recibir eso, es como que queda en el aire, ¿no? Es como que se pierde, ¿no? Y es una Sí, picardía, ¿no? Entonces ahí depende de nosotros tomar esa decisión. totalmente. Dios ha volcado su amor en la dádiva de su Hijo. No solamente lo ha revelado, lo ha manifestado, Él lo dio. O sea, no es solamente un teatro de Dios actuando amorosamente por medio de su Hijo. Realmente Dios vació su amor en nosotros. Lo volcó por completo al darnos a su Hijo y lo dio para que lo revelara, pero nos lo dio para siempre también, ¿no? Y ese es otro punto. Nos lo dio para siempre, nos lo dio sin tener garantía de que lo recibiéramos, ¿no? Sin tener garantía de que valorala, ay, no puedo decirlo, valoráramos, Ahí ahí me está. salió, valoráramos, este, sin tener garantía de eso, en el sentido de que
Él nos dice, si tú me das algo, yo te doy mi hijo. O sea, Él nos dio a su hijo sin estar esperando nada a cambio, eh, con el deseo, el anhelo de que le recibamos, de que recibamos a Cristo, no que lo crucifiquemos. Y, y vemos ahí una revelación de un amor abnegado, de que se da por completo. Y Cristo vivió precisamente ese amor abnegado aquí en la tierra. Él se dio por completo a sí mismo, a los hombres también, y espera también que nosotros se llegue a manifestar ese amor, esa gloria de Dios que implica el darse por completo a los demás. Amén. Nos hemos estirado un poco más de la cuenta que de costumbre, pero no sé vos, para mí no hay mejor forma de poder recibir no solo un sábado, sino también esta fiesta de trompetas de esta manera, ¿no? No hemos tenido una predicación como tal en vivo, pero no sé si hay un mejor tema que este para irse ahora quizás a la cama y quedarse un poco mirando hacia arriba y meditando en todo esto, ¿no? Porque más allá de la teoría, ahora el corazón, nuestro corazón, ¿no? Se empieza a abrir y empieza a pensar muchas cosas y quizás un buen momento para que cada uno pueda conversar con el Padre Celestial, ¿no? Y agradecer y quizás pedir y un pedido, ¿no? Que yo tengo es que se pueda revelar, así como se reveló a Moisés, ¿no? Que se pueda revelar más con nosotros, pero que nos cambie, ¿no? Que nos cambie a nosotros para que no es él el que no quiere revelarse más, sino que es por nuestra rebelión, por nuestra maldad, por nuestras malas costumbres que quizá no puede hacerlo, entonces que nos prepare para que en este día tan especial y en estas fechas tan especiales que venga, estemos dispuestos y preparados a recibir una mayor revelación de su gloria y de su carácter. Sí, sí, me uno a tu deseo. Y, y nada, que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Bueno, Este, si te parece, oramos, porque creo que agregar ujú. más palabras es redundar, así que los invitamos en reverencia a poder buscar a Dios en oración. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Padre, por lo que eres, por lo que das, por cómo nos amas. Gracias por revelarte a nosotros de esta manera. Y si tan solo un capítulo de esta lección ha sido tan lindo y tan profundo, eh, no tenemos más que esperanza por todo lo que viene en este trimestre, por todo lo que viene también en estas fechas, en estos días especiales donde estás dispuesto a revelarte de una mayor manera. Y te rogamos, Padre, que puedas transformarnos, que puedas prepararnos para poder recibirte en nuestros corazones, para poder, para que sea diferente, ¿no? Al pasado, cuando dijimos que no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés, que ahora sí podamos decir, háblanos tú, Padre, que queremos oírte con gozo, pero necesitamos que nos transformes, que nos limpies, nos prepares, que nos des más de Cristo y que abras nuestros ojos espiritual, nuestra mente para poder discernir quién eres, Padre, para poder asimilar todo este conocimiento sobre ti y ser transformados de gloria en gloria por mirarte tal cual eres, a cara descubierta y poder revelarte al mundo, ¿no? Que Cristo pueda vivir en nosotros y que pueda haber estos 144.000, que podamos ser parte de estos 144.000 que van a culminar con esta misión de Cristo, de poder revelarte al mundo tal cual eres y terminar con toda la mentira y el engaño de Satanás. Gracias por semejante privilegio, Padre, y te rogamos que puedas derramar tu espíritu con poder en este día. Te lo pedimos, Padre, no porque lo merezcamos, sino porque aceptamos este regalo tan grande que nos das, de poder también conocer tu nombre a través de Cristo Jesús, y en su nombre oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, Bueno, esperemos que puedan tener un muy feliz sábado, un muy feliz novilunio, una muy feliz
bendecida, por sobre todo, fiesta de trompetas en este día tan especial. Y dentro de un par de horitas nos estamos viendo para seguir, ¿no es cierto?, disfrutando de toda esta revelación que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así mismo es. Les mandamos un abrazo y por ahí nos estaremos viendo. Nos vemos a las 9 de la mañana por este mismo canal, Tiempo de Reunión, para seguir juntos disfrutando de este día y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros.